El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenido nuevamente a este tu programa Derecho y Palabra. En uno de los programas anteriores hablamos de unos casos de unas universidades y una persecución religiosa en los Estados Unidos, de data que yo había estudiado, había leído y había buscado, pero hoy vamos a estar hablando de una serie de informes y de artículos que han salido recientemente en la prensa de los Estados Unidos, y vamos a hablar, en la medida que el tiempo nos dé, de un informe producido, un memo preliminar producido por el Task Force de persecución religiosa en los Estados Unidos, creado bajo orden ejecutiva de Donald Trump. Y les diré, eso no tiene toda la información, pero quiero compartirlo con ustedes porque necesitamos que abran los ojos de por qué ha sido nuestra lucha en Puerto Rico y en los Estados Unidos para proteger lo que dicen que no se ha violentado, la libertad religiosa. No te vayas, comenzamos en breve. Bienvenidos a esta primera sección. El programa es de la libertad religiosa, la violación de la libertad religiosa en los Estados Unidos. Voy a estar leyéndole. Quizá no sea tan ameno como en otras ocasiones, porque lo leí en inglés, los traduje en primera instancia, pero no sé si posteriormente pueda sacar un escrito. Pero quiero hablar de una serie de artículos y una serie de estudios que salieron en los Estados Unidos sobre la libertad religiosa. Cuando usted los escuche, pensará que están completos, pero en la medida que yo iba buscando, otros encontraba mayor información. En esto no voy a entrar porque el tiempo no me dio para concluir el estudio, y creo que el programa probablemente el tiempo no me dé, porque a veces pienso que tengo poco material y cuando me vengo a dar cuenta se me ha ido el tiempo. No estoy entrando en los ataques a las escuelas cristianas, los tiroteos a las escuelas por los transexuales. Personas que han sido perseguidas y oprimidas por sus situaciones de orientación sexual, pero que ahora algunos de ellos están volcando su odio hacia las escuelas cristianas o hacia las escuelas. Eso no es el tema de hoy, pero sí lo vamos a traer en su momento, porque van más de 4 o 5 tiroteos a escuelas cristianas por personas transexuales que se ha evaluado, investigado, y es por motivo de odio. Y el último en Minneapolis, si no me equivoco, se catalogó luego de la investigación en un crimen de odio y un acto terrorista contra la fe cristiana. Así que vamos a comenzar. Te dejo ese pisco labi para que veas que este estudio no está completo, que la libertad religiosa, su violación en los Estados Unidos, la piedra angular de la libertad religiosa en el mundo, ha sido corrompida, ha sido carcomida y ha sido limitada, y que en los últimos 4 o 5 años fuimos perseguidos en todos los Estados Unidos. Vamos a comenzar con el informe de Family Research Council. Family Research Council es una organización de base de fe en los Estados Unidos que protege la familia, hace estudios por la familia, pero en los últimos años se dio a la tarea de recopilar información de la violación de la libertad religiosa, pero lo hizo en términos generales dirigido hacia las iglesias, o sea, hacia la estructura de la iglesia. Esto que ustedes van a escuchar no entra a la violación de la libertad religiosa de los individuos, no entra a la libertad religiosa en las instituciones escolares, sí menciona las universidades cristianas, que ya yo había mencionado en el programa que les indiqué anteriormente de persecución religiosa también. Pero así que esta primera parte de lo que vamos a leer es dirigido a las iglesias. Son datos hasta el 2024, comparado con los 6 años anteriores, del 2018 al 2023. El informe nos dice que aunque el número anual de incidentes no aumentó del máximo histórico de 485 actos, o sea, en el 2023 hubo 485
actos de violencia contra las iglesias en el 2023. El total de este año 2024 fueron 415. Y eso es mucho más alto que los totales que hubo en el 2018 hasta el 2022. Aquí quiero hacer un alto porque algunos hablan de la administración de Biden. Yo soy de los que digo que Biden no era el que era presidente de los Estados Unidos. Hay unas personas que estaban tomando decisiones porque la capacidad del presidente de los Estados Unidos está siendo cuestionada desde su primer año de la presidencia, y la evidencia que está saliendo tiende a indicar que ya desde el primer año de la presidencia de Joe Biden, ya él no era el que tomaba las decisiones. O sea, que en el periodo del cuatrenio anterior nosotros tuvimos una presidencia relativamente débil del presidente. Contrario a lo que está pasando ahora, que es el otro extremo, que tenemos un presidente que ha establecido unos poderes y una de la figura presidencial que no se veían en años en los Estados Unidos. Volviendo al estudio, cuando ellos analizan, son claros y dicen que no han entrado en las motivaciones de estos incidentes, pero que el aumento de los delitos se lleva a cabo en un contexto en el que menos estadounidenses asisten a servicios religiosos o se identifican con una fe específica. O sea, en los últimos 2023-2024 los incidentes fueron altos y a la misma vez hay cada vez menos gente que va a la iglesia. El 42% de los adultos estadounidenses asistían regularmente a los servicios religiosos hace 20 años, pero ahora ese número ha caído al 30%. Esto significa que menos estadounidenses comparten una comprensión común de lo que representan los edificios de las iglesias. Además, un centro de investigación encontró que el 80% de los estadounidenses dicen que la religión ha perdido influencia en su vida. Eso ha aumentado en 6 puntos porcentuales desde el 2022. El informe trata de acciones civiles individuales, no de organizaciones, no de gobierno, sino acciones civiles individuales. Sin embargo, tiene datos que reconoce que hay datos fuera del informe que demuestran una oposición creciente al cristianismo en la esfera pública. Se publicó un informe, Libre para Creer, la intensificación de la intolerancia hacia los cristianos en Occidente. Destaca incidentes representativos de hostilidad hacia iglesias, organizaciones, individuos cristianos por parte de gobiernos occidentales en los últimos 4 años. Actos como la oración, la adoración, la celebración de servicios religiosos, la predicación y el hablar de punto de vista de cristianos han resultado en multas y arrestos. Eso lo tenemos en otros informes. Una investigación adicional se identificó que del 2020 al 2023 resultó en totales actualizados reflejados en el informe 55 incidentes en el 2020, 98 en el 2021, 198 en el 2022 y 485 en el 2023. Ese fue el año que se revocó el caso del aborto. El año 2023 marcó un récord de incidentes hostiles. Sus 485 fueron más del doble del 2022. En 2024 dice el informe que se estabilizó en 415, pero yo no creo que se haya estabilizado porque en el 2020 eran 55. Sin embargo, un total de 12 meses es casi igual a hallazgos en nuestro primer informe que cubrió 57 meses. Ellos identifican que hubo 1.384 actos de hostilidad contra iglesias estadounidenses entre el 2018 al 2024. Incidentes por mes de enero a diciembre de 2024. Hubo un promedio de 35 incidentes hostiles por mes, o sea, más de un incidente por día en los Estados Unidos. Junio experimentó la tasa más alta de hostilidad, con aproximadamente el 20% de estos incidentes relacionados con temas LGBT. Los niveles de hostilidad fueron más bajos de septiembre a noviembre. Se trata de un cambio con respecto al 2023. En 2024 se identificaron actos hostiles contra iglesias en 43 estados. Como en años anteriores, los estados son poblaciones más grandes, tenían mayores incidentes como California con 40, Pensilvania con 29, Nueva York con 25, Texas con 23 y Ohio con 19. Una de las características más amplias fue el vandalismo con 57 casos de incendios, 14 amenazas de bombas y 47 que se fueron catalogados como otros. Fue 28 más del doble total del año anterior, que fueron 12. Eso fue vandalismo. Es el tipo más frecuente de hostilidad contra las iglesias, representando 284 de los 415.
En el 2024 hubo al menos 55 incidentes de incendios provocados. En Ohio, 4 iglesias en 2 condados fueron víctimas de incendios provocados en un lapso de 4 meses. Fueron completamente destruidas. Las causas son desconocidas. Se desconoce la motivación del pirómano, aunque algunos pueden estar luchando con problemas de salud mental. Los incidentes relacionados con armas de fuego fue el único aumento notable en comparación con años anteriores. En el 2023 hubo 12 incidentes, pero aumentó a 28 en el 24. La gravedad de los mismos fue distinta. Algunos fueron amenazas de disparar a la iglesia, mientras que otros obligaron a una persona que entró al edificio de una iglesia en la propiedad de la iglesia vendiendo un arma. En 2024 se denunciaron 14 amenazas de bomba, la mayoría de los cuales resultaron en ser engaños de comunicado. Los incidentes relacionados con armas y la disminución de los incidentes están relacionados por sentimientos pro aborto. Hay otro artículo, vamos a tratar, que no creo que me dé el tiempo, voy a tener que resumir, sabía que esto me iba a pasar, sobre la persecución religiosa, y esta vez desde el punto de vista de una revista católica, Anti-Christian Hostility is Rising, and the Silence is Defining National Catholic Register de julio 8 del 2025. La hostilidad contra los cristianos está creciendo y el silencio sigue aumentando. Dice que en Europa esto ha aumentado, las personas se han enfrentado a arrestos simplemente por rezar en silencio cerca de centros de aborto, acusadas de violar las restrictivas leyes de buffer zones o zona de amortiguamiento. En todo el continente europeo, el uso de enseñanzas bíblicas ha provocado acusaciones de discurso de odio por leyes que la criminalizan. El 30 de junio, casi 200 manifestantes irrumpieron en una iglesia en la región vasca de Francia, profanando el en un acto descarado de desprecio por el cristianismo. Continuamos con estos informes en nuestra próxima sección. No te vayas, continuamos en breve. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Continuamos con el informe anticristiano de organismo católico, el National Catholic Register, en su revista. Dice que esta amenaza no está limitada a Europa, México, lo que leímos al final de la sección anterior, sino que dice que esto está presente en los Estados Unidos, que se percibía por la creencia de que somos una nación bajo Dios y que se veía como una nación de coexistencia religiosa y de la libertad de la misma, pero esta visión ya está amenazada. Yo entiendo que ya prácticamente se trató de destruir. El 22 de junio, un atacante armado ingresó a la iglesia comunitaria Cross Point en Wayne, Michigan, y solo fue detenido por la respuesta de un guardia de seguridad de la iglesia. Pocos días después, un hombre crucificó brutalmente a un pastor y más tarde se descubrió que tenía un manifiesto de víctimas más de otros pastores cristianos. Tenía una lista de víctimas que eran pastores cristianos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmó recientemente un aumento de casi el 100% de los ataques a los lugares de culto entre 2021 y 2023. O sea que tiene más data ese informe del departamento que el que leímos anteriormente. Bueno, tienen una correlación. Sin embargo, a pesar de las iglesias haber sido incendiadas, los símbolos sagrados vandalizados y los pastores amenazados, la reacción pública sigue siendo frustrantemente silenciosa. Parece más fácil y perturbadoramente común destacar la hostilidad anticristiana como eventos aislados en lugar de confrontar una verdad más profunda y preocupante. Esta tendencia es evidente en las redes. A finales del 2023, una ola de influencers en TikTok comenzó a leer en voz alta la llamada Carta a Estados Unidos de Osama Bin Laden y a expresar su acuerdo con sus puntos de vista antioccidentales y anticristianos. Los videos de jóvenes estadounidenses llorando y elogiando la carta se volvieron virales y fueron impulsados algorítmicamente, revelando cuán rápido las ideas extremistas y anticristianas pueden ganar la simpatía de la corriente principal.
Este contenido no solo es generalizado, sino que está integrado en la corriente principal en línea, lo que demuestra la creciente rapidez del sentimiento y hostilidad anticristiana. Y aquí llegamos al informe de febrero 6 del 2025 del grupo creado por la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, titulada Eradicating Anti-Christian Bias, The White House, de febrero 6 del 2025. Su sección 1 dice que la política y el propósito de la misma es proteger la libertad religiosa de los americanos y acabar el uso del gobierno como un arma anticristiana. Que los fundadores de la nación lo que establecieron fue la práctica y la libertad en la práctica de la fe, sin miedo a ser discriminados, retaliados por el gobierno o atacados por el gobierno. Ellos concluyen que la pasada administración se envolvió en un patrón de atacar a los cristianos mientras ignoraban la violencia y las ofensas anticristianas, consono con los dos informes que le leí anteriormente. Que el Departamento de Justicia de la administración pasada atacó la fe en lugares públicos, radicando cargos criminales y obteniendo en numerosos casos penas de prisión de muchos años contra casi 2 docenas de manifestantes pro-cristianos que oraban en silencio afuera de facilidades del aborto. Eso es cierto. Esto incluyó sacerdotes católicos y una abuela de 75 años que fue indultada hace poco por Donald Trump, como una mujer de 87 años y un padre de 11 niños, quien fue arrestado 18 meses después de orar y cantar himnos fuera de una facilidad de aborto en Tennessee, como parte de una campaña de persecución por la administración pasada, que él entiende que él viene a rectificar esos errores. A la misma vez, iglesias católicas, organizaciones pro vida, de caridad, centros contra la violencia, fueron asaltados, se les pegó fuego, sin que se investigara adecuadamente. Ocurrieron más de 100 ataques donde la Cámara de Representantes de los Estados Unidos pasó una resolución condenando esta violencia y llamando a la administración pasada a que aplicara la ley. En el 2023, el FBI publicó un memorando declarando como terroristas domésticos y radicales tradicionales a las iglesias católicas, infiltrando agentes en las iglesias católicas para mitigar esta amenaza. Ese memorando del FBI fue posteriormente retirado, pero se citó como propaganda que soporta la evidencia contra un highly partisan source. O sea, se está imputando y fue bajo la administración, el FBI bajo la administración de Biden. En el Departamento de Educación se repelió, se quitó la protección de la libertad religiosa a organizaciones basadas en fe como en colegios. Aquí están los casos que yo en el otro programa di, donde la Equal Employment Opportunity Commission obligó y multó por un montón de dinero a 2 universidades de los Estados Unidos. El Departamento de Salud estableció una política contra los cristianos que los que no conformaban su fe en cuanto a orientación sexual, a identidad de género y a los sistemas de foster care eran multados. En marzo del 31 del 2024, que es el Easter Sunday, lo declaró como la visibilidad del Día Transgénero. En esta administración, los lugares de fe y las iglesias y sus ataques contra los mismos fue 8 veces mayor que en el 2018.
Las iglesias católicas, las instituciones de fe han sido agresivamente objeto de ataques de hostilidad, violencia y vandalismo. Esa orden ejecutiva establece que bajo su administración esto no se va a tolerar. Y ahora entramos en el informe producto de esta orden. Voy a tratar de abreviarlo. Dice que los fundamentos cristianos de los Estados Unidos han sido socavados, las contribuciones políticas, sociales y humanitarias de los cristianos han sido devaluadas, sus creencias marginadas y sus comunidades han sido atacadas ilegalmente por su propio gobierno. El Departamento de Estado proporcionó ayuda humanitaria limitada a los cristianos en relación con otras poblaciones y ofreció respuestas silenciosas a los ataques contra los cristianos en comparación con otros grupos. Las prácticas de empleo preferenciales se otorgaron a los gerentes de religiones no cristianas, mientras que los empleados cristianos fueron desfavorecidos. Fue particularmente preocupante que a los empleados se les permitiera menos permiso para observar ciertas fiestas cristianas en comparación con las no cristianas, y se impuso una ideología de LGBT radical a gobiernos extranjeros y empleados estatales, incluido el uso forzado de nombres preferidos y banderas arcoíris, violando las sinceras creencias religiosas de muchos cristianos y estudiantes de fe. El Departamento de Justicia arrestó y condenó aproximadamente 2 docenas en virtud de la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas, lo que decía la orden ejecutiva, por rezar sin manifestarse fuera de instalaciones de aborto. Sin embargo, se negó a aplicar la misma ley para proteger los lugares de culto y los centros de crisis de embarazo. El Departamento de Educación, el papel de coordinador de prohibición de libre árbitro de Biden, investigó a las juntas escolares por eliminar materiales inapropiados para la edad de las bibliotecas escolares, generalmente respuesta a las objeciones religiosas de los padres. Biden prometió que esta planta crearía empleo. El Departamento de Servicios Humanos de Donald Trump. Esto me perdona, entonces me pegó aquí otra cosa que no era de aquí. La evidencia descubierta es inequívoca. Las personas de fe, particularmente los cristianos, fueron repetidamente sometidos a prejuicios antirreligiosos a manos de su propio gobierno. En la próxima sesión vamos a continuar. No se protegieron los lugares de culto y los centros de crisis de embarazo. Muchos grupos cristianos que han sido desbancarizados en el Departamento del Tesoro, eso es lo que salió, que a muchos centros cristianos los bancos les negaron las cuentas y se las cerraron y no les permitían hacer negocios. Recientemente salió por los mismos presidentes de esos bancos que ellos respondieron a amenazas de la administración de gobierno pasada de los Estados Unidos. Como dije, no puedo decir que era Biden porque Biden para mí no era presidente en los últimos 4 años. Se confirmó lo que se decía, que se trató a las iglesias católicas como amenaza de terrorismo político. Para los próximos 4 minutos, quiero terminar este. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. También nos dice que este informe, que el Departamento de Estado impuso una ideología de género LGBT radical a gobiernos extranjeros y empleados estatales, estoy repitiendo, incluido el uso forzado de pronombres preferidos y banderas arcoíris, violando las creencias religiosas de muchos cristianos y otros estudiantes estadounidenses de fe. El grupo de trabajo también descubrió que el Departamento del Trabajo desmanteló su oficina de iniciativas religiosas y la reemplazó con una oficina de diversidad, equidad e inclusión. El grupo de trabajo también dijo que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano discriminó las perspectivas cristianas en su marketing, tratando las publicaciones en las redes sociales que celebran las festividades cristianas, tales como Domingo de Ramos, Viernes Santo y Pascua, de manera diferente a las publicaciones que celebran otras festividades religiosas o de grupos de interés, incluido el mes del orgullo, el Ramadán y Diwali.
Los funcionarios dijeron que Vivienda y Desarrollo Urbano eliminó los puestos cristianos y dejó los demás. Tuve que leer toda esta información porque recientemente han salido algunas personas a decir que la defensa de la libertad religiosa es la imposición de un gobierno fascista, pero están escondiendo la creciente violencia contra las instituciones cristianas. Ya vimos allí algunos incidentes. Esa información que traigo del informe del Task Force del presidente Trump, que en el próximo programa lo vamos a traer en más detalle, es simplemente el resumen, pero vimos que es consistente con las investigaciones de órganos independientes de base de fe que se dedican a estudiar estos temas. Nosotros tenemos que entender que sí ha habido por parte de la administración pasada, y que en Puerto Rico lo vivimos, y eso lo discutimos, ya lo hemos discutido en otros programas, una persecución religiosa, y la vimos en el COVID. Se cerraron los templos, se violó la libertad religiosa individual, y hoy en día sale a relucir que la evidencia científica no sostenía las medidas que se tomaron. Se cerraban templos, pero se abrían otros sitios donde se bebía, se fumaba, se bailaba, se cantaba, pero se cerraban las iglesias. Eso no fue coincidencia, eso fue parte de una política pública anticristiana, anti-iglesia, y ahí leí la data. Es poco usual que yo esté los 24 minutos de las primeras sesiones, los 22 minutos de las primeras 2 sesiones leyendo, pero tenía que leerlo. Y usted lo que tiene que hacer cuando el programa salga en las redes, dele hacia atrás y empiece a anotar esa data y a decir, sí, hemos vivido persecución religiosa. Este cuatrenio comenzó con una persona entrando a una iglesia a insultar a la gobernadora, a interrumpir una misa, y criticaron porque se hizo la investigación criminal para erradicarle cargo. Todavía no estoy claro en cómo terminó. Pero si eso no se hubiera hecho, eso hubiera continuado. Porque ya en Puerto Rico la falta de respeto hacia la iglesia es grande. Y recuerdo también que fueron a hacer perreo en un momento determinado frente a la catedral en San Juan. O sea, tenemos que levantar nuestras almas espirituales, tenemos que levantar nuestra voz de denuncia, porque hay un sector anticristiano que tenemos que enviarle un mensaje: respeta nuestra libertad, respeta nuestros derechos. Espero que esta información se convierta en parte de tus oraciones contra los principados y potestades que se han levantado contra nuestra fe. Nos vemos en nuestro próximo programa. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.